ver. Igual esto yo ya lo di en el otro segundo. Vamos a suponer que esto es un imán y este es otro imán. ¿Sí? Los imanes tienen polos. ¿Sí? Por ejemplo, polo norte y polo sur. No sé si estaba por ahí. A ver. Polo norte y polo sur va a tener. Y el otro también va a tener polo norte. Polo norte y polo sur. ¿Sí? Bien. Todos los imanes tienen dos polos. Si yo quisiera acercar este imán así como está, ¿sí? Este imán así como está lo quiero acercar. ¿Qué les parece? ¿Que se van a atraer o se van a rechazar? Por lo que ustedes conocen. ¿Están ahí? ¿Se fueron? Esto- ¿Sí o no? Se van a atraer, sí. Y si yo lo estuviera al revés, o sea, si este imán estuviera al revés, el polo sur de este lado y el polo norte del otro, Se van a rechazar. Se alejan. bien, se van a rechazar, sí. Se alejan, se rechazan, repelen, ¿sí? Cuando yo lo quiero acercar, a lo mejor voy a hacer el intento y va a ir para un lado y para el otro, pero no lo voy a poder pegar, ¿sí? Entonces, esa es la ley más importante de los imanes, ¿sí? En este campo magnético, dice, los polos del mismo nombre se rechazan y los polos de distinto nombre se atraen. Esa es la ley fundamental, ¿sí? La ley más importante que tenemos acá en el campo magnético. Y después hay otra ley, ¿sí? Que está escrita acá abajo. Ahí está entrando Leo. No sé si será Leo, porque la otra vez tenía también la identidad copiada. Bien. Estoy resaltando la otra ley que es fundamental y esta rige en todos los tipos de campo. Magnético, eléctrico y gravitatorio. ¿Sí? En todos los campos está la misma ley. Bien. A ver. ¿Quién había entrado? Leo. Leo, ¿sos vos? Hola. Hola. ¿Alguien sabe si es Leo? Se Me ponga parece, cámara, profe. Me parece que ¿Cómo? no es, profe, porque tiene Se muy ponga largo el cámara. nombre. Porque el otro día Leo tenía Leo Urruch, y por eso, y después había encontrado un Leonardo. Me parece que no es, profe, porque creo que solamente tiene Leo, no Leonardo, Ricochea, todos largos. No, y aparte de eso, tenía Urruch, así, estaba solamente. Bueno, yo ya lo eliminé. No vi en realidad si estaba la cámara activada. Bueno, después pregúntenle por WhatsApp si es él, lo aceptamos. ¿Sí? Y que ya sabemos que si es él. A ver. Dijo que sí es él. Sí, pero profe, es Leo. ¿Es Profe, sí. Leo? Sí, sí es. Bueno, que vuelva a entrar. Me tiene que aparecer en sala de espera. Pobre Leo, lo sacamos. ¿Y era? Bueno, pero yo encima no vi si estaba en la cámara. ¿Ustedes lo vieron? Como la otra No. identidad. Por eso lo dudé y lo pregunté. Y ahí, Ignacio, ¿qué estás haciendo? Ignacio, ¿sos vos? Mirá que empiezo a echar gente, ¿eh? No, profe, soy yo, soy yo.
No, no, profe, soy yo. Bueno, bien. Esto se resuelve si todos tuvieran la cámara prendida. ¿Sí? Entonces yo no tengo dudas. ¿Sí? Prendo la cámara, che. Así yo tengo cualquier cosa y ya sabemos que a Alejo le robaron la identidad y a Leo también. Entonces yo ya tengo dudas. Bien, la segunda de las leyes importantes, ¿sí? De atracción y repulsión, Lara, ¿será Lara? Ya habrá duda de todo. Bueno, es esta que está subrayada acá, en rosa. Dice, las fuerzas de atracción a distancia entre los imanes son directamente proporcional al tamaño de los imanes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto? Nosotros dimos esto de directamente e inversamente. ¿Sí? Directamente proporcional significa que si uno aumenta, el otro también aumenta. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Bien. Inversamente proporcional significa que si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Está? Y ahora vamos a ver cuáles son las variables que aumentan y disminuyen, o aumentan y aumentan. Dice que la fuerza, una va a ser la fuerza, es directamente proporcional al tamaño de los imanes. O sea que si tengo un imán más grande, la fuerza va a ser más grande. ¿Sí? Escribimos acá. Tamaño de... está muy grande. Valen dice... vamos a checar la letra. De los imanes. A ver. Si entonces aumenta el tamaño de los imanes, vamos a correr esto un poquitito. Ahí está Leo otra vez. Si aumenta el tamaño de los imanes, ¿qué va a pasar con la fuerza? Esa sería la fuerza de atracción o repulsión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Atracción o repulsión gravitatoria, ¿sí? Sí, profe. Bien, Leo, ¿sos vos? A ver, otra vez. Perdón que te sacamos, ¿sí? Bueno, porque el otro día tenías el nombre más corto y cuando habían ingresado con el nombre completo, no eras vos, entonces por eso. Bien, entonces, dice directamente proporcional, la fuerza es directamente proporcional al tamaño de los imanes. O sea que si tengo más grandes los imanes, va a haber más fuerza de atracción o repulsión. ¿Sí? Esto es entonces lo que significa directamente. ¿Está? ¿Se entiende eso de directamente? Por eso dice directamente. ¿Estamos? Sí. Sería esta parte. Sí. Y la otra parte es inversamente. Significa que si uno aumenta, el otro disminuye. Inversamente la fuerza, inversamente al cuadrado de la distancia. ¿Sí? Eso significa que si aumenta la distancia, acá, si aumenta la distancia, distancia al cuadrado, dice, ¿sí? La que baja es la fuerza de atracción. ¿Estamos? Entonces acá Sí. tendríamos lo que es inversamente proporcional. Si aumenta, ¿sí? Si aumenta entonces la distancia,
voy a tener menos fuerza. Si disminuye la distancia, voy a tener más fuerza. ¿Eso qué significa? Que si yo tuviera estos dos imanes separados así, si yo lo acerco, la fuerza que o sea, se van a rechazar. ¿Esa fuerza de repulsión va a ser mayor o menor? ¿Entiende lo que digo? Si yo imán no me deja seleccionar el cuadradito. Bueno, supongamos que me llevo oh, por favor. Este es el imán. ¿Por qué no me deja agarrar el cuadro? Ahí está. Si yo quisiera acercarlo y lo dejo acá, a este mismo imán con el polo sur y el polo norte, ¿tiene más rechazo o menos rechazo que antes? Más. Más rechazo. Más rechazo. Entonces, cuando disminuye la distancia, aumenta la fuerza de repulsión. ¿Sí? O sea que esto es, inversamente significa que si uno aumenta, el otro disminuye. En el ejemplo que les estoy diciendo yo, sería disminuye la distancia, entonces aumenta más la fuerza, ¿sí? Pero inversamente significa eso, que va o sea, al revés, si uno aumenta, el otro disminuye. Y si el primero disminuye, entonces el segundo es el que aumenta. ¿Estamos? Esa es la segunda ley más importante. ¿Estamos? Para esto. A ver, borramos entonces, borro los dibujos y seguimos avanzando, que acá nos dice, nos da un ejemplo de esto mismo que yo les estaba diciendo. Uy, me fui. En este caso tenemos, por ejemplo, dice dos imanes. Dice polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. ¿Sí? La fuerza es de atracción. Este imán va a tirar para allá, va a hacer una fuerza para allá. Y el imán, el segundo, va a hacer una fuerza en gris, ¿la ven? Hacia el primero. ¿Está? Suponemos que están separados 1 centímetro. ¿Sí? Acá vamos a decir este cuadradito, porque lo dice el ejemplo, es 1 centímetro. ¿Sí? Si ese cuadradito es 1 centímetro. ¿Acá cuánto están separados? 2. 2. Bien, y en este caso, ¿cuánto están separadas las fuerzas, los imanes? 3. 3 centímetros. Dice que la fuerza aumenta o disminuye, ¿sí? Con el cuadrado de la distancia. De acá a acá. ¿Sí? ¿Qué pasó con la distancia? ¿Sí? Aumentó. Aumentó 2 veces, ¿sí? El doble. Entonces, la fuerza, ¿sí? Acá lo vamos a escribir. Si la distancia aumenta 2 veces, la fuerza disminuye con el cuadrado de la distancia. O sea, ¿cuántas veces? 2. No, al cuadrado. ¿Se entiende? Disminuye 4 veces. ¿Está? Porque disminuye con el cuadrado de la distancia. En la ley dice que la fuerza, ¿sí?, es inversamente, acá dice, antes decía, acá dice la fuerza justo, que no se llega a ver. Es inversamente proporcional, pero no dice proporcional a la distancia, dice al cuadrado de la distancia. O sea que yo tengo que siempre pensar en elevar al cuadrado. En este caso, si miramos desde el ejemplo 1 hasta hasta el 3, ¿la distancia cuánto es? 3. Es 3 veces mayor, ¿sí?, que la primera. Entonces, la fuerza, ¿cómo va a ser? En 9 disminuye 9 veces. Es 9 veces
menor entonces, ¿sí? O disminuye 9 veces. Pero la idea es esa, que disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Eso se entiende? Porque esa es la ley. Una vez que ustedes lo entiendan, es la misma ley para los 3 campos que vamos a ver este año. El magnético, gravitatorio y eléctrico. Entonces, si yo lo entiendo, ya después puedo responder. ¿Yo le voy a tomar fórmulas? No. ¿Sí? Yo no les voy a hacer calcular la fuerza. Se las voy a nombrar en la última página, la página 17 exactamente, está las fórmulas, pero yo no les voy a hacer calcular esa fuerza, yo solamente les voy a preguntar si aumenta o disminuye y la cantidad de veces. Y cuando yo les diga la cantidad de veces va a ser, a ver, la fuerza, ¿aumenta o disminuye? ¿Y en qué proporción? Y cuando digo en qué proporción necesito esto, disminuye 9 veces, esa sería la proporción de su disminución. ¿Me entiende? ¿Sí? Lo que les puedo llegar a preguntar. Sí. Y es también lo que aparece acá como actividad, no aparece otra cosa. Bueno, yo ya hice la captura y bajo para mirar lo que dice acá de las líneas de campo. Yo necesito que ustedes escriban en la carpeta hoy magnetismo. ¿Sí? A ver, ¿quiénes entraron después que yo no anoté? ¿Valen? ¿Qué es? ¿Valen García? No me Sí. están respondiendo. ¿Sí? Sí, ¿Y Nara? ¿Quién más? ¿Leo? ¿Quién más entró después? No sé. Yo entré después porque me puse a comer tarde y lavé los platos, entonces no pude entrar a tiempo. No pasa nada, yo porque había tomado asistencia al principio y no los había notado. Bueno, ¿pusieron ya la fecha de hoy magnetismo? Sí, Bueno, vamos a Sí. escribir, aparte de magnetismo y las leyes y todo eso que ustedes lo tienen remarcado, después lo escriben si quieren, porque ahora vienen las actividades en esta parte y la vamos a empezar a hacer. Dice que alrededor de un imán tenemos un campo magnético, ¿sí? Que se puede representar ese campo a través de las líneas de campo, ¿sí? O sea, esas líneas de campo lo que van a hacer es describir más o menos por dónde anda la intensidad de ese campo. Eso es la línea de campo, ¿sí? Y tienen 3 características, ¿sí? Son elementos geométricos, o sea, son curvas, ¿sí? Que se dibujan, dice, con ciertas convenciones. Son líneas que las vamos a dibujar. Estas líneas salen del polo norte y llegan al polo sur sin cruzarse. ¿Está? Esta es la característica 2. ¿Me estaban escribiendo en el chat alguien? ¿Qué hay que poner en la carpeta? Magnetismo por ahora. Bien. Y lo último, Profe, líneas de campo, ¿no lo escribimos? creo que es una de las partes de la actividad. Ok. Se nos pide, ¿sí? Les hagamos ahora, les saco una foto en todo caso, y ustedes después lo hacen. Bien. Y después, algo más, es que ese campo magnético es más intenso donde las líneas están más juntas, ¿sí? Estas serían entonces las 3 características más importantes del campo magnético. Vamos a guardar esto. Si ustedes se fijan, miren, ahí hay un imán, a ustedes les tiene que quedar más o menos así las limaduras de hierro con el imán, ¿sí? Fíjense, si yo miro acá, ¿dónde están más juntas esas líneas? Están todas amontonadas acá, ese hierro está todo ahí amontonado. Yo lo que necesito es que ustedes el imán lo pongan debajo de la hoja, así solamente quedan las limaduras de hierro. Voy a ir, borro acá. Me voy a ir a líneas de campo eléctrico que son más o menos parecidas. Nada más que en vez de salir del polo norte y entrar al polo sur, salen del polo de las cargas positivas y entran las cargas negativas. Acá.
Miren estas son líneas de campos dibujadas, ¿sí? Son curvas que dicen que salen del polo norte. Entonces acá en este caso salen de las cargas positivas. Si ustedes miran, no sé si se llega a ver, las flechitas salen, ¿sí? De acá salen. Y en el negativo entran, ¿sí? Fíjense ahí, salen y entran. Y acá son las dos positivas, entonces salen de las dos. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno. ¿Qué más dice? Que se dibujan con ciertas convenciones, ¿sí? Que son líneas geométricas, y que si están más juntas, y ahí es donde yo les pido, observemos, miren esta parte. En esta partecita están más juntas las líneas, están todas amontonadas. Y si yo miro más por acá, las líneas están más separadas. Dice que donde están más juntas es porque el campo es más intenso, ¿sí? O sea, que describen esa intensidad del campo. ¿Nota? ¿Lo ven? Algo así serían las líneas de campo magnético, nada más que tendríamos polo norte y polo sur. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y eso es lo que pido en el experimento que va a ser la actividad 13. Que se fijen, que lo miren más o menos. Si le pueden sacar una foto justo cuando están armándose esas líneas, mejor. Bien. Eso es entonces de líneas de campo. Lo que sigue son las propiedades magnéticas de los materiales ferromagnéticos y la inducción magnética o magnetización, que puede ser transitoria o permanente. Bien. Ustedes agarran un imán y lo pueden pegar en cualquier lado. O sea, si yo lo quiero pegar en la silla de madera, ¿se queda pegado? No. No. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que haber metal. Bueno, prueben con el aluminio. Prueben con el cobre. Tienen que agarrar hierro. Bueno, hierro. Está bien. El hierro es uno de esos materiales. Y acá es donde les dice eso. Que o sea, no van a tener estas propiedades, no las desarrollan cualquiera. ¿Sí? Solamente algunos metales. ¿Cuáles son esos metales? El hierro, las aleaciones del hierro, ¿sí? Aleación es una mezcla de metales. También dice el níquel y el cobalto, ¿sí? Y esos se llaman materiales ferromagnéticos. Son los únicos que tienen la capacidad de transformarse en imanes, en forma permanente, en forma transitoria o temporal, ¿sí? Son los únicos que tienen esa capacidad. Por ejemplo, si nosotros agarramos un clavo, tiene una gran composición de hierro. Entonces, el clavo es un elemento ferromagnético. Si yo lo pongo en un imán, como está acá, ese clavo queda pegado, ¿sí? Y eso es, y a ver, y si yo agarro otro clavo, a ver, vamos a ir haciendo les dibujo un imán. Suponemos que este es el imán, y lo que yo voy a ir dibujando son clavos, ¿sí? Yo voy a pegar ahí un clavo, ¿está? A continuación voy a dejar un espacio para que vean que hay otro clavo, ¿está? Yo, si dejo ahí el imán, ese clavo, el segundo clavo, se va a ir a pegar, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Sin embargo, este primer clavo que yo puse no es un imán, pero a este otro sí lo atrae, y si yo quiero poner otro, también lo va a atraer. Sin embargo, este no es imán, y este tampoco es imán, el imán es el otro. ¿Cómo se llaman esa propiedad que tienen estos materiales ferromagnéticos? Tienen una estructura de dominios magnéticos, ¿sí? O sea, están, por ejemplo, el clavo yo lo tengo ahí tirado, y el clavo no es un imán, pero si yo lo acerco a un imán, se reorganiza su estructura y se comporta como imán, momentáneamente, ¿sí?
Por eso es esta parte que dice transitoria. Momentáneamente. Si yo lo despego al primero, se me van a caer los tres. ¿Está? ¿Por qué? Porque no era un imán. Solamente por estar pegado al imán, su estructura se modificó. ¿Se entiende? Sí. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Bien, y yo voy a poder acá pegar una pilita de atrás de la otra, un imán atrás del otro, hasta el infinito, o hay un límite. Ustedes imagínense lo que están pegados. Yo los separo un poquitito para que se note que hay otro imán, ¿sí? Así hasta el infinito voy a poder pegar un imán, otro imán, otro imán, se va a hacer una cadena infinita de imanes. En algún momento eso se va a caer. ¿Se entiende lo que digo? ¿Ustedes me ven aquí? Se va a caer por la distancia. Bien. Se va a caer en realidad ¿cuándo? Cuando el peso de todos estos clavos, cuando el peso sea mayor que la atracción gravitatoria, que la atracción del imán. ¿Sí? Vamos a tomar así. Supongamos que este imán tiene una atracción para allá. Los atrae. Cuando el peso de ellos sea mayor que la atracción del imán, se van a caer esos clavos. ¿Sí? O se los va a sostener mientras esa fuerza de atracción sea mayor que el peso. Si el peso es mayor, se caen los clavos. ¿Sí? A lo mejor no se caen todos, se caen lo suficiente como para no sostener la cadena. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Esto es un ejemplo de esto, de materiales ferromagnéticos, de dominios magnéticos que tienen estos materiales. ¿Sí? Bien. Voy a sacar esto y vamos a ver lo que dice abajo y también vamos a hacer las actividades. Inducción magnética y transitoria. ¿Sí? Transitoria y permanente. La inducción magnética es esta, que estuvimos diciendo así, recién. El primer clavo se transforma en imán por inducción, ¿sí? Por estar pegado a un imán, cambia su estructura momentáneamente y se transforma en un imán inducido, ¿sí? O en un imán por magnetización inducida. Y acá es donde aparece. A ver. ¿Sí? El magnetismo inducido es transitorio. Si yo ese clavo lo dejo un año pegado al imán, cuando yo lo despegue, ese dominio magnético, esa estructura, ya es permanente. Y entonces ese imán, ese clavo, perdón, ya va a ser un imán permanente. ¿Sí? Pero el tiempo tiene que ser prolongado. Creo que lo dice ahí. Pierde su magnetismo, rompe la estructura. A ver. Bien, si el clavo se mantiene unido al imán mucho tiempo, no un ratito, queda magnetizado, ¿sí? O sea que queda con propiedades magnéticas. ¿Está? Pero tiene que estar pegado mucho tiempo, no 2 horas. Tiene que estar mucho tiempo pegado al imán, entonces después ya se denomina, ¿sí? Imán inducido, ¿sí? O queda magnetizado el imán. ¿Está? Y después dice que hay rocas que aparecen en la naturaleza con propiedades magnéticas que se llaman magnetitas, que son con las que hicieron las primeras brújulas, ¿sí? Las primeras brújulas se hicieron con eso, con magnetitas. Santino está medio atrasado. Bueno, acá me olvidé de borrarles, ¿sí? Vamos a poner en pausa la grabación y vamos a resolver las actividades. Vamos a reanudar. Yo les había dicho que en magnetismo
esa ley la vamos a ver para campo gravitatorio y la vamos a volver a ver en campo eléctrico, porque es una ley que es para todos los campos. Entonces, lo que Newton propuso es que dos cuerpos se atraen entre sí, ¿sí? O sea, que ustedes atraen, por ejemplo, atraen a la pelota y la pelota los atrae a ustedes, ¿sí? ¿Estamos? Se atraen entre sí. Pero esa atracción disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Qué pasa? De todos los cuerpos que nos rodean, la Tierra es el más grande, ¿sí? Entonces, nosotros no vamos a poder percibir la atracción que hay entre una piedra y otra piedra, porque a las dos piedras las atrae la Tierra, ¿sí? Esas dos rocas que tienen campos gravitatorios se atraen, pero hay una fuerza, ¿sí? Que es mucho más grande que esas dos, que es muy débil, que es la fuerza de atracción del planeta Tierra. Entonces nosotros no podemos percibirla porque la Tierra es mucho mayor, ¿sí? ¿Estamos? Entonces Sí. acá hay un párrafo que dice que la Luna está tan alto y tan lejos que la atracción gravitatoria hace que no se caiga, no se cae la Luna a la Tierra, ¿sí? La Luna no se va a caer. ¿Por qué? Porque tiene un poco de atracción, como para no salir volando por el universo, y no tiene tanta atracción como para caerse en la Tierra. Es por eso que dibuja una órbita alrededor de la Tierra. ¿Sí? Eso es lo que les dice acá. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Cuál es la mayor diferencia que ustedes ven de este campo, con esto poquito que vimos, con el campo magnético? En el campo magnético la fuerza podía ser ¿de qué forma podían ser? Los imanes se pueden atraer o Repeler, rechazar. repeler, rechazar, ¿sí? Entonces, en este tipo de campo, en el gravitatorio, no existe la repulsión. Yo no voy a decir que la Tierra repele algún objeto, ¿está? Siempre esa fuerza es de atracción, ¿está? Eso es lo más diferente al campo magnético. En el campo magnético hay atracción y repulsión, en el campo gravitatorio solamente hay atracción gravitatoria, ¿sí? Bien, voy a borrar. Bien, acá habla de la comparación de los campos y creo que les dice eso. La atracción mutua en ambos está, pero en el gravitatorio solo hay atracción, ¿sí? Eso es lo más importante que lo distingue. En el campo gravitatorio solo hay atracción mutua, ¿sí? En el campo magnético podía haber atracción y repulsión. ¿Está? Y ahora tenemos algunas actividades para hacer. Que están acá. Yo no hice nada, mi amor. Mato. Bien. Me está retando porque dice que yo dejé el CD en la Play adentro. Se va a quemar la Play. No se quema la Play. ¿Por qué dejas la Play prendida? Tiene 6 años y me discute. ¿Ves? Para matarlo. Bueno. Hay que completar las oraciones. Bien. ¿Lo pensaron? ¿Lo miraron? Bueno. Poné más despacio. Si no, anda arriba, Gordi, a mirar televisión. Pero siempre. Te mando siempre arriba porque acá estoy con ellos. Perdón, ustedes disculpen. En el campo gravitatorio, entonces, De la atracción. fuerza. Bien. Pensó que era mal. Él pensó que era parte. No, malo. Mateo,
Déjame tomarlo tranquilo. Y en el campo magnético, Atracción y rechazo. bien, atracción y vamos a escribir repulsión. ¿Sí? A ver si ahí quedó más o menos. Atracción y repulsión. Mira. Ay, lo estoy haciendo. Ya puse la foto.